Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a este coloquio online dentro de la sección de estudiantes del Festival Espiello. Como ya hemos comentado, esta sesión se está grabando para luego poderla difundir a través de nuestro canal de YouTube. Estamos dando la bienvenida desde Voltaña, un pueblo de 1000 habitantes del Pirineo de Huesca, en España, donde se celebra todos los años Espiello, que es un festival internacional de documental etnográfico. Este año estamos celebrando la 19ª edición. Desde yo creo que casi el principio, los inicios de nuestra trayectoria, hemos mantenido una colaboración estrecha con la Universidad Complutense de Madrid. El grado de antropología no está disponible en los estudios universitarios que existen en Aragón. Entonces, desde siempre hemos mantenido esta relación con la Complutense, tanto a nivel de profesorado, que habitualmente participa tanto en los jurados de preselección como en los jurados oficiales del festival, como colabora en muchas otras secciones, como también con los estudiantes que ya desde hace 8 años nos visitáis durante el primer fin de semana de Espiello, asistís a las proyecciones, y desde el año pasado, como novedad, también nos dejamos una ventana abierta para mostrar esos trabajos audiovisuales realizados en el ámbito universitario, pero que, como luego comentaremos, realmente con muy poquitos medios estáis haciendo unos muy buenos trabajos que nos dan una muy buena expectativa del futuro del festival, ¿no? Hemos seleccionado este año, se hizo la selección desde la propia universidad, 9 trabajos que son un poco el complemento a este coloquio y que se pueden visionar a través de la plataforma FES Home TV hasta el próximo domingo 3 de abril. Entonces yo recomiendo a todos los que no hayan visto aún estos trabajos y nos estén siguiendo por YouTube que entren en la plataforma y que los vean, porque es una manera muy buena de complementar lo que aquí se va a hablar. Deciros también que, bueno, estábamos comentando ahora mismo, se trata de trabajos realizados en una asignatura, técnicas de investigación con medios audiovisuales, que es de un único cuatrimestre, con lo cual el trabajo que habéis realizado es intenso. Los dos profesores responsables de esta asignatura están aquí con nosotros, son José Carmelo Lisón y Quique García. José Carmelo luego se va a encargar de moderar el debate. También tenemos a Olga Mancha, que es la coordinadora del plan de acción tutorial de este departamento y además también forma parte de nuestro jurado de preselección. Puede ser que también en breve se conecte Maribel Blázquez, que además de ser la presidenta de nuestro jurado oficial este año, es la vicedirectora del Departamento de Antropología Social de la Complutense de Madrid. Y contamos con la presencia de muchos de los estudiantes que han elaborado estos trabajos, que son obras colectivas, y que nos van a explicar ellos mismos cuáles han sido las dificultades que han encontrado en este proceso de construcción de audiovisuales antropológicos. Desde qué conceptos se parte, qué elementos son fundamentales para este tipo de trabajos, hasta qué problemáticas se han encontrado a la hora de grabarlos, cuál ha sido la relación con esos informantes, con esas personas que han entrevistado. De todo esto es de lo que vamos a hablar a lo largo de la hora y media siguientes. Y yo creo que, bueno, solo me queda daros la bienvenida, agradeceros que estéis aquí y sobre todo felicitaros por el trabajo realizado. Espero que en próximas ediciones alguno de vosotros podáis ya concursar o por lo menos presentar vuestros trabajos fuera de esta sección de estudiantes, ya en otras secciones oficiales. Y ya sin más, pues doy paso a José Carmelo y nos va a explicar un poquito cuál va a ser la dinámica de la sesión. Vale, muchas gracias, Patricia, y muchas gracias a Espiello por acogernos, como siempre, tanto presencialmente como de esta manera, creando esta sección de Espiello Estudiantes en la que damos una ventana al trabajo, como tú muy bien has comentado y como hemos comentado antes, duro y esforzado de todos los estudiantes que han puesto su granito de arena en construir todos estos audiovisuales, ¿no? Vuelvo a insistir, repitiendo un poco lo que tú has dicho, que en un cuatrimestre es muy difícil poder alcanzar digamos, una cantidad de trabajos de esta calidad, y que también hay que explicar que cuando empezamos el curso tenemos que hacer una introducción más teórica y técnica de cómo proceder, de cómo preparar los trabajos, y que al final se nos va medio cuatrimestre en la preparación, y que cuando los estudiantes y las estudiantes se pueden poner manos a la obra, les queda francamente poco tiempo. Como en antropología somos muy exigentes en que se haga
un trabajo de campo mínimo y de que se negocie con los informantes y que se trabaje codo a codo con ellos, eso añade dificultades y por lo tanto también añade mérito a lo que se ha conseguido aquí, ¿no? No voy a insistir más, creo que la mayoría habéis visto los trabajos y quien no, pues todavía está a tiempo de hacerlo y preferiría daros la palabra a cualquiera que queráis intervenir para que hagáis los comentarios que os parezcan oportunos, tal y como os ha dicho Patricia. Tanto a Quique como a mí, ahora hablará Quique, nos interesaría mucho que nos expliquéis pues, obstáculos que habéis tenido que superar y que a lo mejor podemos nosotros desconocer, lo cual nos ayudaría que en cursos posteriores pues tengamos más en cuenta estas situaciones y podamos contribuir a mejorarlas o a evitarlas o hacerlas más fáciles de superar, ¿no? Por lo tanto, todo lo que digáis es bienvenido. Incluso, pues también está bien que nos hagáis una crítica, porque nosotros también aprendemos. En cualquier caso, no me quiero alargar más. Le paso la palabra a Quique y el... Adelante. Yo sí, me acuerdo de una tarde perdida del mes de septiembre probablemente en el que entré por la puerta de clase y os dije, aquí el contrato esto va de que tenemos que hacer un vídeo y si lo hacéis bien lo pondremos en un festival de cine y bueno, pues mirad, esto ha llegado, me enorgullece mucho. Me da mucha alegría porque decía, era parte de la responsabilidad no solo de aprobar o de la nota, sino de que os lo pasaseis bien haciendo esto, que creo que os lo insistí durante mucho tiempo, y que aprendieseis cosas también haciendo esto. Dicho esto, hemos llegado aquí y pues fijaros que al final todo ha tenido una calidad suficiente, por lo menos en nuestro grupo de tarde, que han entrado todos los audiovisuales porque se han hecho con las mínimas garantías y calidades que pedíamos para que llegasen hasta aquí. Y justamente esto os intentaría pedir que nos contaseis un poco cada uno, pues en el orden que queráis y si queréis identificar con vuestro audiovisual, porque sí que el de Villa Yala estáis 3, del Rastro creo que estáis 2, en mi caso, de las jubiladas, de las próximas jubiladas estáis 3 y bueno, por los de los mañaneos y del Tinder Somos Aguas algo podremos contar porque bueno, creo que también era gracioso cómo hacíamos las tutorías conjuntas, ¿no? Y cómo íbamos hablando entre todos de esto del avance del proyecto, que creo que es interesante que lo contéis. Y quiero cederos la palabra porque aunque os he escuchado muchas tardes, hace muchas que no y lo echo de menos en el fondo y creo que pasamos buenos ratos hablando de todas estas cosas, así que os dejo en el orden que queráis, que toméis la palabra y que nos contéis vuestras primeras impresiones de haber llegado hasta aquí. Y reiteraros la enhorabuena y daros las gracias otra vez. Bueno, pues adelante. Sí, tan solo añadir que además de los audiovisuales que veis aquí, ha habido otros, algunos que no han llegado al final porque pedimos, digamos, con el tiempo apretado. Y la culpa la tenemos un poco, pues, cómo está el cuatrimestre, cómo llega todo junto y cómo llega entre medio pues, las vacaciones y no da tiempo y hay que hacer correcciones que no llegaron a tiempo y que no los pudimos meter, pero también dentro, de, por ejemplo, de la asignatura de turismo y algunos, aunque no eran turismo, también dentro de técnicas de investigación con medios audiovisuales, se hicieron audiovisuales muy buenos, pero hay que entender también que se trabaja en equipo, que a veces hay que corregir temas que no da tanto tiempo a corregirlos, que hay que trabajar en equipo y hay que coordinarse cuando ya ha empezado otro cuatrimestre y sé que sabemos que estáis los estudiantes y las estudiantes metidas con mucha presión, pero en cualquier caso la enhorabuena va también para todos aquellos que hicieron su trabajo y que además recibieron una merecida calificación, ¿no? Digo merecida porque han sido altas todas, hay que reconocerlo. Así que, y no porque seamos buenos profesores, sino porque sois gente muy, muy currante y que le habéis echado muchas ganas. Sabemos lo duro que es hacer un audiovisual, sabemos que es mucho más duro que escribir un artículo, por todo lo que conlleva. Pero bueno, esa es otra cuestión que dejamos para adelante. Así que quien quiera intervenir puede empezar. O Rogelio, si te animas para romper el fuego y nos cuentas tu perspectiva desde fuera y como experto. Es que no los he visto, José Carmelo. Ah, no te ha No he dado podido tiempo. ver los Vale. documentales. Vale, Lo vale. siento.
Nada, creía que te había dado tiempo. Ya sé que me dijiste que andabas muy Claro. liado y que intentarías verlo, ¿vale? Pero en cualquier caso, gracias por Encima haber... han tenido el detalle de invitarme a comer algún día y entonces ya sí que ya ha sido... Bueno, chicos y chicas, a ver, contadnos un poco lo que queráis de vuestra experiencia, el sufrimiento y también la diversión. Bueno, lo primero, voy a empezar ya. Yo hice con mis compañeras Adela y Ana el corto de Abya Yala. Y lo primero, muchísimas gracias por, estamos súper orgullosas de haber llegado aquí. Y no estábamos muy seguras si íbamos a poder estar, pero bueno, estamos muy felices, la verdad. Y sí que es verdad que al principio teníamos un poco de miedo de cómo lo íbamos a tratar con ellas, porque nosotras, Abya Yala es una asociación de estudiantes de nuestra facultad, y teníamos como un poco de miedo de cómo íbamos a interaccionar con ellas, si se iban a abrir, y de hecho fueron muy agradables, y dos de ellas trabajaron mucho con nosotras, que son las que salen principalmente en el documental. Y no sé, yo creo que lo más bonito es haber hecho como el acercamiento con ellas, porque no solo obviamente pasamos el tiempo de las entrevistas, sino pues hicimos una serie de eventos con ellas, fuimos a manifestaciones, bueno, como eventos de comida y tal. Y igual lo más complicado que se nos planteó fueron un poco las técnicas para realizar el corto, pero eso es bastante sencillo gracias a nuestros profesores, ¿no? Que nos propusieron hacerlo con el móvil y un micrófono, que el micrófono, bueno, en cualquier sitio lo encontrábamos. Y al final, bueno, estamos, yo creo, bastante orgullosas de cómo salió y todo. Muchas gracias. Venga, ¿quién se anima? Bueno, hola y muchas gracias igual pues, por crear este espacio. Y o sea, yo creo que, bueno, el nuestro, yo lo hice con María, con Iria, con Kimberly, y el nuestro era sobre, bueno, una aproximación más o menos etnográfica de dos mujeres próximas a jubilarse en Madrid. Y creo que concuerdo con Miranda que a lo mejor lo más complicado o lo que uno sentía que le faltaba, pero o sea, que no sabía a lo mejor cómo tratarlo, eran las cuestiones de las técnicas, pero que igual me parece a mí que se podían resolver de una manera muy sencilla. O sea, con un teléfono, un trípode bastante básico, un micrófono, se podían resolver esos problemas. Por ejemplo, no lo sé, o sea, nosotras en algún momento cuando grabamos, una de las jubiladas, le habíamos puesto el micrófono, lo probamos, sonaba bien, y ya cuando estábamos haciendo el montaje y tal, o escuchando los audios, muy mal. Entonces, claro, ahí es cuando uno tiene que optar por otras opciones. Nos quedamos finalmente con el audio del teléfono. También habían como algunos ruidos porque, digamos, de construcción, porque cuando estamos entrevistando a una de ellas, pues fue en su casa y estaba en construcción. Entonces, bueno, era como cómo lidiar con todo esto. Se puede, y bueno, por algo estamos aquí. Y luego ya con respecto también al montaje, que creo que es bastante complicado y que María a lo mejor les pueda contar más porque ella fue la encargada de eso, es como esa complejidad de tener tanto material y cómo ponerlo en orden y cómo a lo mejor crear o hacer una línea pues interesante y que, digamos, que se pueda entender más o menos nuestra visión y que sea comprensible. O sea, creo que eso era lo más complicado. No sé si quieres agregar algo, María, con respecto al montaje, la edición y tal. Sí, yo creo que también lo encontré lo más difícil. Ya no más difícil, o sea, porque es verdad que yo a lo mejor como nunca lo había utilizado, pues lo vi más difícil de lo que era, porque me tenía que hacer a un lenguaje totalmente diferente que nunca había tratado, que es el de DaVinci, el de programas de edición. Pero es sobre todo, yo creo que tienes que echarle mucho tiempo y no sé si la gente es totalmente consciente de la cantidad de horas que es echarle a un documental, y eso que el nuestro duraba 15 minutos.
pero son muchísimas horas. O sea, a mí me ha encantado, me ha abierto un mundo. O sea, de repente como que veo cosas y digo, ¡buah! Me encantaría hacer un vídeo de esto, y eso se lo agradezco a mi profesor porque es como que ahora siento que puedo, porque he aprendido a utilizarlo. Entonces, sí, yo creo que es un poco lo que más nos costó, pero creo que ha valido la pena. O sea, no sé, yo estoy muy orgullosa del trabajo al final que hemos hecho. Y me lo he pasado muy bien y me ha parecido una asignatura súper, súper interesante. Y hemos aprendido un montón. Eso va por Quique, que conste. Bueno, Bueno, pues sabes que por otra parte te toca porque sabes cómo he aprendido yo. Pero bueno, luego os lo cuento. bien, vamos a darle la bienvenida a Maribel Blázquez. A ver, por favor, dale a la imagen, que esto se graba, Maribel, por favor. La vicedirectora del Departamento de Antropología, que acaba de incorporarse, que ha hecho un esfuerzo por unirse a nosotros y que se siente muy orgullosa también del trabajo que habéis hecho. Así que, ¿quieres comentar algo, Maribel? No, que muchísimas gracias. O sea, yo creo que gracias a Espiello y sobre todo en esta ocasión, gracias a los estudiantes, porque a veces os ponemos en estos desafíos y yo te estaba escuchando, María, y yo creo que compensa el esfuerzo, aunque yo creo que compensa y sobre todo a largo plazo. Esto es un enriquecimiento y algo que tú ya te llevas y es o sea, yo echo de menos a veces que los estudiantes del grado no vean la potencialidad que tiene a veces esta asignatura, ¿no? Esta asignatura que además es transversal, o sea, que al final la metodología audiovisual no está, o sea, hoy en día es necesaria en cualquier campo. Te dediques a lo que te dediques, ¿vale? Entonces, nada, ya está, que ya estoy aquí, que ya me meto a tope. Bienvenida. Estaba Olga, yo creo, con la mano levantada, ¿verdad? Que quería intervenir. Y es que, un poco al hilo de lo que estaban comentando María y su compañera, claro, a mí de repente me he imaginado convirtiendo pasando al lenguaje visual cantidades ingentes de notas de campo o de diario y seleccionar para darles una imagen lo más ajustada y precisa posible de lo que una ha vivido en el campo, que siempre ya sabéis que las experiencias son individuales y no son reproducibles. Pero bueno, comunicar todo eso a una persona externa que está asistiendo al visionado del documental. Entonces, de repente me ha parecido efectivamente pues de una complejidad conceptual y de mucha complejidad. Poder pasar toda esa teoría que está intrínseca al vídeo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, bueno, pues no sé si les quería preguntar a cualquiera de las personas que han participado en la elaboración de los documentales que contasen si con estas nuevas metodologías se les ha hecho más fácil hacer las etnografías o si han podido acceder al campo de otra manera diferente a los métodos tradicionales de ir con las notas, con tu libreta. Bueno, que ya la libreta la hemos sustituido por las notas de audio muchas veces en los móviles, pero si en ese sentido han visto que cambia la forma de hacer etnografías. Cualquier persona me puede responder. A ver, Bueno, yo... ay, perdona, es que estoy con el móvil y no veo quién levanta la mano. No. Dale. Habla tú. Dale, Sofía, que estabas con la mano levantada. Vale, luego... perdón, es que con el móvil solo veo a 4 personas. Vale. A ver, yo quería comentar un poco, que también lo puedo hilar con lo que se acaba de preguntar, lo que decían mis compañeras antes, que al final el hecho de, por ejemplo, las técnicas y de cómo grabarlo y de cómo se escuchaba después, quizás se nos haya complicado un poco porque al final pues no tenemos los recursos necesarios para ello, pero con lo que nos han explicado en clase pues la verdad que se ha hecho mucho más sencillo, pero aún así creo que hemos sido bastante resolutivos y hemos llegado a usar cervezas como trípodes, entonces al final pues creo que en ese sentido hemos sido muy resolutivos y para mí no creo que haya sido lo más complicado, que en un principio como grupo, que por cierto yo estoy en el grupo que ha intentado plasmar la Draft Sim, que es el de la etnografía Draft, pensábamos yo creo un poco en general que lo más complicado iba a ser el momento de grabar, de cómo se escuchase y tal,
y al final lo más complicado ha sido un poco, porque al final es un mundo que también, como se ve en el documental, está muy reducido a la noche. Entonces, a la hora de, por ejemplo, grabar los shows o entrevistas y tal, pues era mucho más complicado y se reducía a un horario muy complicado, y al final la mayoría del grupo no podía asistir a esas reuniones o, por ejemplo, cuando grabamos los shows. Y yo me he visto en situaciones de decir, me tengo que meter en un sitio que no sé qué es a las 2 de la mañana sola, pero que al final te sorprendes y dices, joder, pues que lo que parecía más complicado no ha resultado serlo, y lo que al final ha resultado ser más complicado como que nos ha abierto mucho los ojos y nos ha abierto un mundo muy guay. Entonces, respecto a ese tema, la asignatura como que al final, y respecto a la pregunta que se hacía, creo que es mucho más sencillo y para los alumnos es mucho más interesante trabajar de esta forma y trabajar grabando de otra forma, recopilando datos y recopilando información de otra forma, porque al final estamos en un momento en el que, vale, sí, recopilar datos, escribiendo y tomando notas, pues es interesante, pero es que al final vamos a tener que hacernos a lo que estamos viviendo, y la tecnología está, o sea, es todo ahora. Entonces, poder hacer un trabajo de otra forma y no sé, y plantearlo ya desde el primer momento, no intentando buscar la máxima bibliografía, sino intentarlo construir de otra forma, creo que para mí ha sido muy interesante, y creo que, hablando así un poco en general por mi grupo, creo que ha sido un trabajo muy guay y creo que hemos experimentado y nos ha abierto un poco la visión de cómo poder trabajar de diferente forma. Muy bien, Mari Carmen, ¿quieres añadir algo? Que tú has estado también ahí en ese trabajo. Ay, pues no lo sé, es que ha hablado muy bien mi compañera. No sé si te refieres a mí, supongo que sí, Sí, porque sí, claro, no hay claro. más de estos, pero eso que sí, que simplemente pues eso, que era complicado a veces para cuadrarnos y tal, y eso, y sobre todo lo de los horarios de las drags, que bueno, que eso es algo que se reivindica mucho en el documental. O sea, como que explican que también pues deberían como de abrirse más los shows, de valorarse más, de pasar también de esa clandestinidad a la que estaba a lo mejor más relegada también hace años por cómo se tomaba el tema drag, el tema gay y tal. Y bueno, y ahora pues es verdad que con el programa ahora de Drag Race pues se va normalizando más y a lo mejor van tomando más importancia, pero ay, es que me da vergüenza poner el vídeo. Bueno, como quieras, no es No te obligatorio, preocupes. así que lo que tú quieras, pero Vale, vamos, vale, es que me da no te vergüenza, me vamos da a hacer vergüenza. críticas, ¿eh? No, por eso que me da vergüenza, pero eso que también sería importante, pues eso, que se valorase también como cultura y a lo mejor les diesen trabajo en teatros y en otros lugares más que en bares donde les pagan a lo mejor 20 euros la noche con todo lo que cuesta montarse y con todo lo que cuesta todo lo drag, las pelucas, el maquillaje y todo. Y ya está. Y lo que decía Samantha Hudson, ¿no? Que le pagaban 50 euros y que a lo mejor el outfit eran 100. Sí, o sea, igualmente Samantha es verdad que es una excepción porque está súper bien pagada ella, pero también por todos los años, o sea, por todo lo que se ha montado de su carrera y por todo lo que ha trabajado, que igualmente hay otras que trabajan un montón y no tienen esa suerte, pero Ajá. ella en concreto sí que está muy bien, pero sí que reivindica por las otras, porque es verdad que yo creo que ella es la única excepción de España de una drag o de una travesti que cobra bien realmente, porque el resto, con todo lo que cuesta montarse y todo, pues al final pues se queda en que no sale rentable, o sea, es lo más por amor al arte que se hace. Una cuestión, simplemente, que supongo que no solo atrae mi curiosidad, sino que debe estar en el pensamiento de la mayoría, es el trabajar en ese mundo y con personas de ese mundo considerado, aunque no lo sea tanto como demuestra muy bien el audiovisual, un poco más marginal que los normales. ¿Ha sido más difícil? ¿Ha hecho eso más difícil? ¿Ha hecho vuestro trabajo más complicado? No sé, es que, o sea, realmente ha sido como que todo el mundo ha sido como súper simpático, ha sido muy fácil. Bueno, creo que en eso te responde mejor Sofía, porque yo es verdad que contacté con Samantha porque es cercana a mí y eso me ha sido muy fácil. Entonces, Sofía creo que fue y Laura la que contactaron con las otras drags
y no sé si les costó tanto. Yo sé que fueron muy simpáticas durante las entrevistas y se abrieron un montón y fueron súper amables y la verdad es que me parecía que estaban encantadas, pero yo creo que responden mejor ellas a esto. Yo, si Laura quieres hablar, sí. ¿Sí? Pues a ver, empezamos a contactar Laura y yo un poquito con ellas vía Instagram. Al final con las que conocíamos, porque al final es un fenómeno que está teniendo un boom ahora, entonces si estás un poquito en el mundillo y tal, pues te puedes mover un poco por cuentas que dices, pues igual esta persona me puede contestar, igual esta persona me lleva a otra persona, y al final sí que es verdad que con la mayoría de personas que contactamos no podían, o estábamos contactando con gente fuera de Madrid, pero luego ellas fueron súper amables, o sea, nos pusieron en contacto con otras drags, en el caso de que, por ejemplo, fuese una persona de Málaga, que contactamos con una drag de Málaga y ella nos dijo, no puedo, pero te voy a dar estos contactos. Entonces nos pasaban Instagram de otras drags y por lo general súper amables, lo único que lo que ya he comentado antes, a la hora de contactar con ellas y todo eso, súper guay. Es más, luego cuando vas a grabar el show y todo eso, pues son muy conscientes de que tú estás allí, por ejemplo, para grabar el audiovisual. Entonces miraban mucho a cámara, se acercaban mucho. Entonces eso yo, por ejemplo, lo agradecí un montón. Y luego la gente, o sea, puede ser que también tengamos muchos prejuicios o se tengan muchos prejuicios, pues al final de cómo se ha venido dando a lo largo de la historia, pero o sea, es totalmente lo contrario. Entras a un sitio, por ejemplo, a un bar en el que están haciendo un show y ya no solo te estoy hablando de las drag, es que te estoy hablando de todo el mundo que está dentro del sitio. O sea, es gente súper amable, gente que le dices, oye, perdona, ¿me puedes dejar que estoy haciendo esto? Y se te apartaba todo el mundo para dejarte grabar. O sea, no sé, yo mi experiencia ha sido que han sido todas muy amables y la gente súper comprensiva en ese sentido. Estupendo. Me alegro de que también expliquéis este tipo de situaciones, porque a veces puede haber cierto recelo, cierta prevención a trabajar en este tipo de mundos porque pensamos que son más difíciles y sin embargo yo también he tenido la experiencia, no concretamente con este, sino con otros donde parecía que iba a ser más difícil trabajar y luego te encuentras con que las personas se sienten agradecidas de que se les preste atención, ¿no? Entonces, quería un poco el testimonio en ese sentido, así que gracias. Es una Laura, cosa... Perdona, Laura, ¿quieres comentar algo que no te hemos dejado? No, a ver, es básicamente lo que han dicho mis dos compañeras. Fueron muy... entendieron mucho el hecho de que por qué estábamos haciendo ese trabajo. Queríamos darle visibilidad y las propias drags eran las que nos decían a nosotros que por eso dijeron que sí, que era una de las razones, porque ellas mismas son las que quieren darle visibilidad a ese mundo. Pero... Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Quique, ¿querías comentar entonces? Sí, perdona Laura que te estaba cortando. Sí, quisiera deciros un poco en relación a esto, que es una cosa que a mí me insistió José Carmelo mucho en su día cuando yo era un alumno como vosotros. Y yo también tenía el miedo, esta cosa de decir es que son los medios, es que no se puede hacer por internet. De eso yo, acordaros que en clase siempre os decía dos cosas, de hay que quitar excusas y dos, yo os enseñaba toda la colección de mis grandes cagadas haciendo trabajo de campo y las cosas que me habían salido mal, como cosas que podían salir mal, que probablemente os enseñasen muchas cosas. Pero el paso definitorio a todo esto, en el ambiente en el que se trabaje, es la cuestión de hacer trabajo de campo, o sea, de estar. Esta cosa que veíamos a través de muchos autores o de muchos audiovisuales cortos, como os enseñé con el ejemplo de Sergio Oxman sobre los Hemingways, ¿no? Dice, la parte básica de todo esto, dice, es estar. Dice, una vez estás, las cosas pasan delante de ti y pasan de una forma mágica que generalmente rompe tus esquemas. Dice, como que la gente me lo pone fácil, la gente me ayuda, la gente que creo que me va a ayudar a veces es la que no me ayuda, o la gente que parece que es muy dada a darse visibilidad luego es la que más se tapa o más vergüenza tiene. Entonces, todo este cúmulo de experiencias son verdaderas y eso es lo que hay que recoger. Dice, la complejidad o la sencillez de hacer trabajo de campo reside en esto. Yo creo que es lo que habéis hecho todos y a lo que os hemos animado siempre y de lo que iba un poco esto, es decir, dejar un poco atrás los problemas pensados de antes, ¿no? Me acuerdo en el caso de casi todos vosotros que se atañían a cuestiones técnicas y que a mí me daba más miedo, por ejemplo, en el caso de la asociación que hicieron Ana, Adela y Miranda,
de que os daban un discurso que al final iban a intentar hacer ellas la película y nos iban a dejar hacerlo a vosotros. ¿Os acordáis que lo hablábamos mucho, ¿no? Entonces el valor era que vosotras estuvieseis ahí, os decía, aguantar, pero también decir, al final esto es nuestro, ¿no? Y nosotras estamos aquí, sí, hacemos mucha observación participante, pero la historia la tenemos que contar ahí nosotros. O en el caso de cualquiera de los otros, ¿no? En el tema de los drags, que os doy además la enhorabuena porque está muy bien hecho y muy bien recogida la sensibilidad. Yo sí que tuve en su día la oportunidad de trabajar con transmigrantes y fue también una experiencia muy, muy enriquecedora, sobre todo por eso, porque muchas veces hay que ir a hacer trabajo de campo o siempre hay que ir quitándose muchas precogniciones previas, ¿no? De lo que uno cree que va a pasar, lo que uno cree. El valor intrínseco de todo esto es ir y dos, en la medida en que se pueda y nos dejen usar la cámara, ¿no? Que es esto que habéis hecho. Creo que Juan quería comentar algo. Alejandra, como estáis en el mismo grupo, si quieres añadir, simplemente abres el micrófono y hablas, ¿vale? Adelante, Juan. Sí, hola. Era simplemente porque, para contestar a la pregunta de Olga sobre cómo había estas herramientas audiovisuales habían servido para el trabajo de campo y para nuestra investigación. Y yo creo que, vamos, a mí me han abierto un mundo porque es tener constancia constante de ese cuaderno de campo y además nos ha permitido, al menos a mí, me ha permitido ver cosas de nuevo que se me habían pasado por completo en la primera observación. Y luego, como hemos trabajado en equipo, no todos siempre hemos podido ir a las distintas observaciones. Y entonces nos ha servido a unos y a otros para vivir digamos que en primera persona, esa observación, incluso dando datos que a lo mejor o detalles que habían pasado desapercibido a gente que había estado, a compañeras que habían estado presentes durante los mismos. Entonces, a mí me ha parecido fantástica el usar los medios audiovisuales para hacer esta labor de investigación. Yo añado, bueno, a ver, o sea, yo creo que es un poco, voy a hacer un poco, resumir un poco todo, o sea, al final, o sea, a mí, por ejemplo, lo que es montar, seleccionar partes, me recordó un montón la transcripción de una entrevista. Repite una y otra vez, y lo mismo, y dónde corto, y no sabes dónde cortar, y es un poco desesperante, hasta que lo coges y ya, automático, pum, cortas, fenomenal, lo tienes aquí. Pero luego de repente en DaVinci, yo por ejemplo utilizaba que me lo dejaba al fondo, entonces de repente movía algo, me cortaba el trozo, entonces era un poco desesperante la utilización, luego ya cuando lo coges, fenomenal. O sea, yo luego aparte lo utilicé para otras asignaturas que no eran con nuestros profesores, y me pasó, por ejemplo, que estuve 4 días montando un vídeo y luego se me borró entero y tardé 3 horas, o sea, porque ya lo tenía cogido, pum, pum, y en un momento lo monté porque lo tenía clarísimo. Y luego, sobre todo, o sea, y luego la diferencia ahora, lo que es hacer etnografía es que evidentemente está con condicionante que todos los audiovisuales se basaban en entrevistas, entonces veías como que al final su forma de hablar con nosotros era que sabía que estábamos haciendo una entrevista. Entonces, ese elemento como que además a lo mejor podían condicionar y luego había momentos que no, porque de repente se explayaban otras cosas que a lo mejor en una observación que te estás observando a muchas personas no hubieses ni siquiera profundizado y de repente decías profundizar. O yo en el caso, o sea, nosotros teníamos 2 entrevistas centrales, yo estuve en una y la otra no estuve, pues en la que yo estuve, por ejemplo, bueno, grabamos con móvil, con iPad, con cámara, grabamos con 1000 elementos y en un momento la cámara tuvimos problemas y cuando intentamos solucionarlo, los demás, o sea, no, tampoco le prestamos atención, lo dejamos grabando los demás aparatos. Y ahí conseguimos grabar cosas que luego, por ejemplo, Juan se ocupó de limpiar el sonido porque no sonaban bien, bla, bla, bla. Pero que, por ejemplo, si hubiésemos grabado directamente una entrevista, esos elementos no los tendríamos en nuestro audiovisual. Y entonces eso es lo que mola. Y luego, además, sobre todo yo creo que hemos llegado a, o sea, nuestro caso concreto, que era sobre los suelos flamencos, y la entrevista que yo estuve presencialmente,
un mundo que desconocía y que he aprendido un montón y que creo que si no hubiese habido este tipo de trabajo exigente, o sea, que la asignatura requiriese que hiciésemos este tipo de investigación, creo que nunca como estudiante hubiese vivido este tipo de investigación, que me ha parecido increíble y súper guay. Y luego además también yo en mi caso, que tenía varias asignaturas, fue muy guay verme como en la piel de un antropólogo realmente estando con varios proyectos a la vez. Asignaturas de diseño, haciendo el audiovisual, luego en turismo, y entonces estar a varios proyectos y tener la cabeza y venga, me estoy centrada en esto, y entonces coordinar al final lo que el día de mañana seremos y estaremos coordinando. Entonces, bueno, o sea, al final yo he aprendido muchas cosas y yo creo que todos también, claro. Sí, yo además quiero añadir que Alejandra estuvo haciendo también antropología del turismo y se metió de cabeza a hacer un audiovisual de antropología del turismo, metió a su familia incluso a hacer entrevistas y bueno, y puso a trabajar a todo el mundo. Así que también reconocérselo aquí porque, bueno, pues lo que pasa es que ese audiovisual ya no lo pudimos meter, se alargó mucho, había que hacer cambios, no los conseguimos hacer del todo bien ya a tiempo, pero la intención hubiera sido meterlo también porque francamente era un trabajo excelente, ¿vale? Tenía al final unos problemas técnicos, como he dicho, no pudimos solventar a tiempo, pero también reconocer la valía de esos trabajos y que además, pues, que ya que la tenemos aquí, felicitarla también por esa otra... Pues no solo felicitarte, yo igual me estoy equivocando porque han sido muchos alumnos en estos últimos años, pero quiero recordar que tu trabajo de epistemología era sobre flamenco. No, es que no. Es que nosotros hemos hecho la investigación con María. María, María Sánchez, que ella lo hace sobre el flamenco y ella fue la que nos dijo, oye, vamos a hacerlo sobre los flamencos. Y ella fue un poco la que gestionó la coordinación de contactar con la gente porque ella ya había hecho la investigación. O sea, pero porque eso es como un tema personal de María que quiere hacer una investigación. Sí, bueno, es que ella está metida en ese mundo, sí. Pero sí que yo de repente te he visto a ti en ese grupo y yo sabía que había un trabajo sobre el flamenco y te lo he atribuido. Pero bueno, muy bien, está bien, porque también ves pues esas continuidades de intereses que tenemos todos y todas y que vamos utilizando diferentes metodologías para seguir trabajando nuestros temas, ¿no? Entonces, bueno, me alegro mucho. Además, lo que es... Perdona, sí. No, que iba a decir que además como Alejandra, yo tampoco tenía ni idea del trabajo ni de flamenco y María con su pasión nos ha metido ahí en un mundo desconocido que a mí me ha apasionado, desde luego. Bueno, ves, Alejandra, en cuanto te haces famosa te atribuyen hasta los trabajos que no has hecho. Está muy bien. Y por eso es importante salir un poco en los medios. Es la ventaja que tiene el audiovisual, también, en ese sentido. Yo creo que lo que ha dicho Alejandra es muy importante de que te toquen temas que parecen que no te van a interesar de primeras o que están tan cerca que los desconoces, ¿no? Que yo querría interpelar a Joel y a Abelardo, que están aquí, que cuenten un poco cómo hicieron la historia del rastro, porque, bueno, un poco ya pasó desde el principio cuando estábamos trabajando el tema de las entrevistas en clase y cómo pasó la entrevista con Joel, ¿no? El momento mágico que de repente se creó por casualidad de llegar a un nivel de profundidad hondo muy rápido, ¿no? Que fue una reacción que vimos todos. Pero lo mejor fue que teníamos un compañero que era el trabajador del rastro al que seguisteis, o sea que hicisteis un trabajo sobre un compañero de clase, que era una cosa para mí bastante novedosa y bastante atractiva, que esa cosa de que de repente hay que ir a hacer trabajo de campo lejos o distanciarse mucho del objeto de estudio, de repente no teníamos ni idea de cómo funcionaba el rastro, ni siquiera que un compañero que teníamos sentado al lado estaba trabajando en esto. Si queréis contar algo al respecto, que es muy curioso. Bueno, no sé si se me oye bien. Sí. Con un poco de eco, pero sí. Vale. Bueno, en nuestro caso el trabajo era sobre el rastro en Madrid y tuvimos la suerte de que Emilio justo trabajaba en uno de los puestos desde hacía mucho tiempo. Y de hecho eso nos permitía también saber tanto el lado que ve el visitante como el lado que ve el trabajador. Y eso nos facilitó muchísimo las cosas. Además, también se prestó a hacer la entrevista
cuando tuvimos que cancelarla en el lugar por un tema nuestro, él lo comprendió enseguida porque sabe que esto no es tampoco difícil, o sea, perdón, no es fácil. Y bueno, ahí figura en los créditos como agradecimiento personal. Muy bien, Joel. ¿Alguno de vosotros más, que sé que los que habéis estado conmigo habéis hecho entrevistas también que han costado un poco? Yo creo en el caso de las jubiladas de Iria y de Marie Claire, que encontraron personajes muy buenos. ¿Nos contáis un poco cómo fue la cosa esta de charlar un poco, de empezar a entrar con ellos a pedirles? Porque recuerdo que la primera mujer, la portera de la casa de Iria, era hasta un poco reticente y luego hay que verla cómo se suelta, ¿no? Ok, no, sabiendo quién hablaba. La que queráis. Dale, si quieres. Okay. Bueno, sí, fue bastante curioso porque en realidad sí pensaba que no iba a lo mejor a hablarnos tanto, que no íbamos a profundizar tanto en algún momento con esta señora, pero bueno, al final de cuentas o sea, nos dice cosas muy íntimas, digamos, hay momentos en los que nos llega a contar cuestiones muy íntimas y que no, o sea, no da la impresión que le moleste mucho que se le esté grabando, o sea, más bien, creo que lo decía José Carmelo, que es esto en donde cuando vas a entrevistar a alguien y sabe que lo haces porque te interesa y porque no vas con otra intención que es simplemente tu interés, las personas se abren muchísimo y te das cuenta de un montón de cosas que no tenías planeado preguntar, más bien surgen. Entonces, finalmente, las preguntas que a lo mejor podían ser pertinentes, creo yo, o sea, bueno, es mi impresión, quedan como un poco de lado, realmente de cómo se va desarrollando la entrevista. No sé si quieres agregar algo, María, con respecto a eso. Sí, yo creo que se hace fácil el acceso a la gente cuando simplemente les dices, es que quiero escucharte. O sea, no, como que muchas veces si tú ya vas con un discurso muy articulado y con unas preguntas muy específicas, la gente igual o le cuesta entrar o dice, jo, igual no estoy tan de acuerdo con lo que está diciendo y me tengo como que adaptar a lo que me están diciendo. Pero si tú simplemente le dices, oye, que es que, bueno, sí, tenemos algunas preguntas por si acaso, pero es que simplemente queríamos escucharte. Yo creo que es más fácil que la gente te diga que sí. Y al principio me acuerdo que nos costaba encontrar gente, pero más por barreras nuestras decíamos, vale, es que a quién se lo pedimos. Y entonces empezamos como a ver un montón de asociaciones y no sé qué, como que parecía todo muy difícil y de repente te pones a preguntar y ya enseguida las dos primeras personas nos dijeron que sí, y dije, hostia, qué fácil es en realidad, nos lo complicamos nosotras. Sí, y también, bueno, con Isabel, que, bueno, ella en el documental es odontóloga. Con ella fue curioso porque cuando se le estaba entrevistando, bueno, tenía 2 mascarillas puestas, entonces, bueno, le dijimos que si se podía quitar por lo menos una para poder escuchar lo que iba a decir. Y que ella tenía como una mirada muy, muy profunda, entonces, digamos, claro, María hizo un trabajo increíble en donde lograba captar esas miradas, y, por ejemplo, cuando se le preguntaba algo y tal, a veces dejaba un silencio y claro, yo no estaba segura si me tocaba a mí, bueno, seguir con otra pregunta y tal. Esperaba un poco para ver un poco su reacción y después volvía a desarrollar su idea. Realmente se tomaba una pausa y tal. Entonces, como son esas cuestiones en las que se tiene que instintivamente, o sea, creo que eso es con trabajo de campo y tal, pero
se va leyendo a la persona un poco con su lenguaje corporal y tal, y cómo va desarrollando sus ideas. Y fue lo que me pareció súper curioso, porque hacía una pausa enorme, claro, yo esperaba y después volvía a desarrollar su idea. Entonces, claro, por dicha no la cortaba, porque, bueno, si no, se habría cambiado un poco su discurso y tal, y era, o sea, lo que finalmente nos interesaba era lo que ella decía, no lo que yo estaba preguntando, da igual, es realmente lo que ella escuchaba de mi pregunta. Entonces eso. Hay que adaptar un poco al final ¿no? la entrevista a la persona. En Claro. ese caso, la verdad, Marie Claire, lo hiciste súper bien. Yo me acuerdo que decía, ostras, no sé si va a seguir, no sé si no va a seguir. Y tú lo hiciste con una naturalidad y dije, ¡ay, qué gusto! Bueno, es las ventajas de trabajar en equipo, ¿eh? También. Claro, sí, Es sí, algo total. muy interesante. Por cierto, Noelia, cuéntanos algo del 2 de mayo, del documental del 2 de mayo, que estás muy callada y no te hacemos caso. Pues no sé, para nosotras creo que lo más complicado fue, bueno, hasta cuando estábamos escogiendo el tema, lo más complicado fue que como la mayoría de nuestras escenas son de noche, bueno, prácticamente todas nuestras escenas son de noche, hasta la entrevista la hicimos por la noche, aunque es en una casa, lo que más se nos complicó fue lo del tema de la iluminación. Pero al final el hacer el documental en sí fue muy divertido y fue fácil hacer el trabajo de campo porque también era como, al final era gente cercana a nosotras por edad y por tipo de ocio y demás, así que tampoco se nos complicó mucho. Lo más complicado fue la luz del documental, sin duda. ¿Y la voz en off con las descripciones? Bueno, ahí también tuvimos, pero bueno, eso lo hizo Ana, así que, pero eso, bueno, lo hizo Ana, así que eso tendrá que decirlo. ¿Os repartisteis el trabajo? Vale, Sí, de acuerdo. sí, bueno, no sé si... No, ¿Ana está por ahí? Sí, estoy aquí. Pues venga, sí, es verdad. Estáis, que con tanto cuadrito no. Sí, estamos Ana y Irene. Venga, Ana, comentad algo. Contadnos. Sí, bueno, el de la voz en off, pues el cuadrar todas las imágenes con la voz en off también fue un curro. Y bueno, también yo, no sé, muy parecido a trabajo de campo, la primera vez que vas, que tienes el cuaderno como lleno de cosas, pues igual, pero con 300 vídeos, que luego tienes que organizar y decir, vale, ¿qué cuento primero? ¿Cómo lo cuento? Pero muy guay, la verdad, en general. Irene. Sí. Sí, o sea, yo lo que quiero decir que lo que más me gustó del trabajo, ¿vale? Fue hacer la entrevista a este grupo de chavales, porque es como decíais antes, ¿no? Que nos sentamos todos juntos en una mesa y parecíamos todos amigos, o como que ya nos conocíamos de más tiempo, ¿sabes? No solo de haberles grabado de fiesta y demás, porque fue como un poco informal y estábamos ahí, pues eso, como nos dijiste tú, José, con unas cervezas, unos panchitos y demás, y ellos nos contaban, o sea, sí que nosotros teníamos un guión para saber más o menos por dónde tirar la entrevista y que no se fueran por las ramas, pero les dejábamos hablar y que nos contaran experiencias suyas que habían tenido ahí en la plaza y demás. Entonces, en ese sentido sí que fue como fácil, porque fluía todo. Entonces, bueno. Sí, fue como una charla. También que teníamos la ventaja de que es gente parecida a nosotras. O sea, podríamos ser nosotras las que vamos a la plaza del 2 de mayo. No es como el trabajo de las jubiladas, me parece más complicado porque es de una distancia mayor. El choque generacional también. Pero fue muy guay, muy divertido. Bueno, pues, estupendo, gracias. A ver, ¿quién más quiere comentar cuestiones del trabajo de los que no habéis intervenido todavía o las que no habéis intervenido todavía? Venga. Abelardo, Héctor, Daniela, Adela. ¿No os animáis a contar algo? Yo me animo. Yo soy del documental de Ayala, que ha comentado antes Miranda algo, y bueno, como así un par de cositas. Adela, ¿te oímos? La parte que más nos costó, que se encargó mayoritariamente una de las comunidades. Adela, te oímos entrecortada. La verdad que ahí sí que hubiésemos necesitado a lo mejor un poco. Adela, te estábamos oyendo entrecortada. ¿Escucha? A ver. Ay, voy a por los cascos. Que participe alguien mientras.
Bueno, vale, te De todas esperamos. maneras, si te quitas la imagen se oye mejor, supongo que será por la conexión. O sea, que también Vale. puedes probar a hacer eso. Voy a probar así. ¿Se Venga, escucha mejor así? no mucho. Ponte Vale. los cascos, pon los cascos a ver si hay mejor No audición. los encuentro tampoco. Bueno, mientras los buscas, damos paso a alguien más y luego te damos paso, ¿vale? Vale. A ver, Héctor, que no te hemos oído nada. Héctor, Si estás hablando, tienes el micro cortado o no. No. no te podemos oír, Héctor. Bueno, Daniela. ¿Me escuchas? Ahora sí, Héctor. Ahora sí, Héctor. Ya no. ¿Ahora se me escucha? Venga, Héctor, damos paso a Adela, que vamos a intentar a ver si ahora funciona mejor. Vale. Pues que quizás un poco los problemas que tuvimos en cuanto al documental fue que una de las partes que más nos costó fue la parte de edición, que básicamente la hizo una de nuestros compañeros porque nosotros como que no podíamos, o sea, como que entre todos no podíamos. Y quizá ahí sí que hubiese hecho un poco más de falta, un poco más de teoría. Que lo dices muy bien, Quique, que lo explicaste súper bien en la Vinci, pero a lo mejor explicar un poco más eso. Y luego con respecto a la interacción con las chicas, sí que es verdad que nos costaba un poco más, a lo mejor lo que nos has dicho tú antes, que no fuese su propio discurso, sin que estuviésemos nosotras presentes, porque quisimos hacer como que fuese muy, muy cercano y que ellas participasen y nosotros participásemos en todas sus reuniones, en sus cosas, y como que hubo un momento que esa línea sí que se borró, pero enseguida fuimos capaces de volver a saber cuál era el puesto de cada uno. Y simplemente comentar eso. Sí, sí, sí. Esto yo lo notaba. Adela, perdona, que es que te seguimos escuchando un poco entrecortado. Yo no sé si es por la posición ya o por qué, pero sí, yo resumo un poco esta cosa que tú decías, que era un poco así, que costaba un poco el proceso de hacer la etnografía, de ganar la confianza, ¿no? De tener el rapport con ellas, de que desde el principio pues eran desconfiadas, no sabíais si estabais haciéndolo bien vosotras, si era un tema de barrera de ellas, y decía, hombre, aguantar que poco a poco, hacer cosas con ellas, que ya veréis como poco a poco. Y yo creo que lo conseguisteis, y sí, o sea, por favor, sacarle peguitas a esto que viene bien. Yo ya quiero pensar que el año que viene, desde el principio empezaremos a editar antes. También hay un tema de asimetría en cómo viene cada uno hasta aquí, ¿no? Es decir, había gente que sabía un montón de cosas o gente ya que dominaba un poco esto y que decía, pues ¿qué me quiero ir? Pues normal. Y otros, claro, que en 3, 4 clases, 5 es complicado aprender a escribir, como quien dice, ¿no? O a construir narraciones audiovisuales técnicamente, ¿no? Dice, no solo saber contar una cosa, que también es complicado, lo decía María antes, o organizar el relato, sino técnicamente ponerse a cortar y a pegar, vamos, a hacer collage, chapa y pintura. Entonces, las cosas nos vienen muy bien, saberlas desde el principio o saberlas ya para, al contrario, es el año que viene desde el principio, enfocarlas de otra forma o tener recursos paralelos a online, a cosas que sean sencillas, como era lo del tema de grabar, que yo creo que se entendió. Y eso, o sea, decírnoslo también, por favor, las cosas que se os hacen difíciles o que cuestan, pues yo también sé diferenciar sabemos diferenciar entre esta cosa de sé la cantidad de tiempo que os puedo exigir que dediquéis a la etnografía o al trabajo de campo, porque son cosas que se van a solucionar con el tiempo, a las cosas que son más técnicas, que obviamente hay que dedicarle años, o sea, años y tiempos, pero que aún con todo lo habéis hecho fenomenal, no creo que sea de los mayores problemas que habéis tenido o de las cosas que han acabado saliendo peor en todos los casos. Creo que Joel tiene levantada la mano. Bueno, yo quería decir también que nuestro gran problema también ha sido la edición,
nosotros es que íbamos con un problema base y es que no teníamos ni idea prácticamente de editar, así que básicamente nos guiamos por un poco la norma de solucionarnos la vida como podamos. Entonces contactamos con mi hermano, que sí que ha estudiado cine, sabe mucho de editar. Y yo de hecho me acuerdo que estuvimos a punto de mandarle un mensaje, un correo electrónico a Quique pidiéndole más tiempo para editar el vídeo, pero luego en una tarde mi hermano me dijo, oye, nos pusimos a ello y en una tarde el que sí que entiende el lenguaje de la edición lo hicimos y nos sobró. Y de hecho, si eres muy diestro con estas cosas, puedes llegar a solucionar temas muy difíciles de solucionar, como por ejemplo me acuerdo que en un extracto de la entrevista se oía la respiración de aquel que grababa, y eso, claro, eso se mezclan o se bajan ciertos tipos de audio y se soluciona. O que en un vídeo, en un determinado momento, pues el cámara empieza a temblar por cosas y eso también lo puedes llegar a solucionar. Entonces, la edición es que es un poco pena, porque en 5 clases no te da tiempo a que alguien domine la edición, pero ni en 5 clases ni en 10. O sea, eso es de muchísima caña, de saber lo que estás haciendo, pero si llegas a dominarlo o conoces a alguien que lo domine, puedes solucionarte la vida, pero vamos, así, muy de un soplido. Oyendo vuestros comentarios, yo creo que, bueno, me gustaría lanzaros como 2 preguntas. La primera yo creo que es bastante obvia y creo que podemos casi adelantar la respuesta, ¿no? Yo creo que casi todos habéis dicho que uno de los principales problemas había sido lo que es la técnica y el lenguaje audiovisual, ¿no? Entiendo que al final todos estamos acostumbrados a trabajar con un determinado lenguaje, pero el audiovisual, a pesar de que vosotros sois grandes consumidores de material visual, quizás hay una carencia en todo el sistema educativo de lo que concierne al lenguaje audiovisual, ¿no? No sé qué opináis en este sentido. Y de una manera un poco transversal, no solamente en lo que es el grado de antropología, sino en estudios anteriores, como secundaria, que quizás, ¿no? es algo que no se le está prestando la atención desde el sistema educativo que tendría que prestarse. Y por otro lado, también me gustaría conocer, cuando vais a abordar una investigación, un trabajo de campo etnográfico, ¿qué diferencias, si las hay, tendréis en cuenta si la difusión posterior lo vais a plasmar en un artículo, como decíais, o si lo vais a plasmar o presentar en un formato audiovisual? Si ya a la hora de desarrollar ese trabajo, de investigación, el trabajo de campo, lo planteáis de maneras diferentes, o pensáis que de la misma manera y luego ya simplemente es el tema de comunicación posterior. Un poco por si me podéis contestar a esas preguntas. Sí, Miranda, que tienes la mano levantada. Sí, que con respecto a la primera pregunta, a mí, en mi punto de vista, obviamente todas tenemos como un mínimo de, hemos visto películas y documentales a lo largo de nuestra vida, pero claro, al final estamos en la carrera de antropología y yo creo que cuando veíamos visionados en clase, lo que más nos salía era hacer un análisis antropológico, porque realmente el sistema educativo nos ha enseñado, en la carrera, nos ha enseñado a hacer un análisis antropológico y no un análisis del lenguaje cinematográfico. Pero bueno, yo creo que esta asignatura es un poco como para mezclar las 2 cosas. Sí que me hubiese gustado que igual durase más tiempo la asignatura, ¿no? Para aprender muchas más cosas, pero bueno, ya me quedo con lo que he aprendido y todo. Y creo que es muy importante, como reflexión respecto a la segunda, que empecemos a hacer más visionados y que los trabajos de clase que no estén dentro de esta asignatura también se puedan hacer a través de un visionado y no solo un escrito, que también es importante, ¿no? Saber plasmar tus pensamientos, sino también representar la realidad de forma
de forma, bueno, de otra manera, ¿no? Me parece como muy, muy relevante y muy necesario y eso, ¿no? Como para desarrollar en la carrera y como proyecto en la carrera universitaria, ¿no? Bueno, yo quiero decir una cosa, que aprovechando esto, la casualidad de que compartíamos clases en el primer cuatrimestre, Quique y yo, y José Carmelo por la mañana, lo que yo les propuse a los alumnos y alumnas de antropología del turismo es que hiciesen un trabajo utilizando técnicas audiovisuales y las utilizaron. Lo único que solamente solo hubo un resultado en forma de vídeo al final, ¿no? Sobre el Escorial como un lugar de visita turística y, bueno, y todo lo que se produce alrededor del Escorial, ¿no? Pero bueno, aunque no hubo vídeos, en el resto de trabajos sí que utilizaron el formato audiovisual con fotografías y apoyando a las explicaciones de los contenidos de los trabajos, ¿no? Y la verdad es que ha sido la primera vez que yo lo he propuesto de esta forma y ha sido muy, muy interesante. Además, yo creo que también a vosotros, vuestros compañeros y compañeras les ha gustado mucho utilizar esas técnicas. Me llama la atención que he visto que en muchos de vuestros trabajos, de vuestros documentales, han participado los alumnos de intercambio de California. Y bueno, yo creo que se han llevado una experiencia interesante. Me hubiese gustado ver aquí a alguno de ellos para poder hacer ese intercambio también y preguntarles qué tal la experiencia de su paso por la antropología de la UCM y que nos contasen, pero es una pena que no se han conectado. A ver, ¿quién se anima a contestar la segunda parte de la pregunta de Patricia? De cómo os habéis planteado esto al revés de cuando hacéis la etnografía clásica de recoger y construir cuadernos, pues eso, en términos grafocéntricos, ¿no? En términos de escritura y texto, frente a hacerlo con audiovisual. Yo me voy a lanzar a las dos. Estupendo. A ver, la primera, yo es que estudio en colegio francés y se da mucha importancia a lo de hablar en público. Y creo que en nuestra carrera en concreto, o sea, y es por eso que no tengo ningún problema en hacer investigación y tal, pero sí que lo he visto con muchos compañeros. Hay algunos que han dejado la carrera por trabajo de campo y tener que ir al campo con gente que no conocen y empezar a relacionarse. Entonces creo que al final eso es lo que te da la antropología y entre otras cosas el audiovisual se basa básicamente en esto, en tener, saber cómo formar una forma de confort, de crear una entrevista, de crear como un diálogo con personas, o sea, con José Carmelo en concreto, o sea, yo me acuerdo que en primero de carrera, la primera asignatura que tuvimos con ellos, introducción a la antropología, y tuvimos que hacer una entrevista, grabarla, y a mí, por ejemplo, ahora en cuarto no es igual, pero yo en primero, para mí fue, me tuvo que ayudar una amiga de mi hermana que había estudiado cine, cómo hacer el montaje, y yo ahora lo he podido hacer. Y luego, entonces creo que es muy importante la difusión y creo que más en nuestra carrera es aún más importante porque creo que muchas de las personas que entran a nuestra carrera al final son gentes de letras que nos gusta leer y que nos gusta escribir y que el contacto a lo mejor ya no nos gusta tanto. Entonces, salir de esta zona de confort y de repente tener que salir al campo o montar vídeos, tendría que estar en nuestra carrera y en todas. Y luego, sobre todo lo de que es la investigación, yo, por ejemplo, en otra asignatura del primer cuatrimestre dije, de cabeza voy a hacer un vídeo, estoy harta de escribir, entonces no voy a hacer otro trabajo escrito, voy a hacer otro vídeo. Entonces, en total, yo en 3 asignaturas distintas monté un vídeo. Y claro, yo las otras, por ejemplo, justamente en las de turismo y audiovisuales, yo no montaba el vídeo. O sea, yo seleccionaba partes, ayudaba al montaje, pero había una persona especializada porque tenía relación. Y yo para la otra asignatura lo hice sola. Y creo que es completamente distinto y creo que la antropología debería desarrollarse mucho más en ello. Y creo que las asignaturas de trabajo de campo 1, 2 y tal, debería plantearse también audiovisual porque yo al final creo que haces otro tipo de investigación completamente distinta, escrita y audiovisual, porque al final escribes y yo al final cuando escribo, oye, pues me puedo explayar, me puedo ir un poco por las puedo escribir más frases más largas, más complejas, más cortas, pero puedo darte 1000 millones de detalles porque al final puedo escribir. En cambio, en audiovisual tienes que seleccionar el
trozo perfecto que te describa lo que quieres describir. No puedes meter toda la entrevista, porque la entrevista es muy importante y es muy interesante y entera, pero tienes que saber qué partes son las específicas para que el audiovisual describa lo que quieres describir en un tiempo limitado. Y creo que esto es algo que yo creo que en la carrera no lo hemos trabajado lo suficiente y que creo que sí que hay que trabajarlo, y más sobre todo por lo que decimos que en los tiempos que corren. O, por ejemplo, a mí me pasó, pues yo que sé, al final con la pandemia lo hemos visto, hacer trabajo de campo, entrevistas online y tal, no estamos preparados y a través de esto sí que lo hemos podido desarrollar de cierta manera. ¿Alguien más quiere añadir su experiencia? Sí, yo creo que en el tema que ha preguntado Olga, de a lo mejor diferencias a la hora de investigar, ¿no? Cuando tienes en la mente que vas a presentarlo de una manera u otra, creo que siempre va a haber algo diferente, porque al final tú tienes en la cabeza cómo lo vas a presentar. Entonces yo me acuerdo cuando estábamos con las entrevistas que sentía que estaba mucho más pendiente, por ejemplo, a mis sentidos. Entonces decía, vale, es que realmente la observación siempre es clave en la etnografía, pero creo que hay observaciones y observaciones. Y no es solo que vayas a ver, es que tienes que transmitir lo que estás viendo a otra persona, y no a través de tus palabras, sino a través de algo como gráfico. Entonces tienes que adaptar un poco ese lenguaje, ¿no? A recoger lo que normalmente escribirías con palabras, pero con un vídeo. O sea, que te preparas ya mentalmente desde el principio con otra, estás en otra onda, yo creo, antes de grabar. Y nada más como con lo que está diciendo María, que también, o sea, en ambos creas un producto, ¿no? O sea, si estás haciendo un artículo, hay un trabajo intelectual, y haciendo un audiovisual igual, pero me parece que en el audiovisual finalmente está haciendo algo a lo mejor más, como más plástico de manera virtual, no sé si me explico, en el sentido de que a lo mejor logras también llegar a otro público, me parece a mí que también es importante. Digamos, con todo el trabajo que has hecho, a lo mejor logras interesar a otras personas, o a lo mejor, no lo sé, generas como un interés distinto porque, bueno, es algo mucho más visual, claro. Estás utilizando, de nuevo, o sea, retomo el concepto de María de los sentidos, ya sea con música, porque en un audiovisual también puedes utilizar, claro, utilizas la infografía, entonces, claro, también movilizas la parte textual y tal. Entonces, como al final es como si resumieras toda una parte teórica de una manera más práctica, más sencilla, más, o sea, a ver, no va a ser sencilla en el trabajo, pero se va a ver de una manera, o va a entrar más fácil, siento yo, al interés de las personas. Gracias. ¿Alguien más quiere añadir? Yo creo que quienes no habéis tenido oportunidad de hablar, tenéis ahora, se nos está acabando el tiempo, nos quedan unos 15 minutos, entonces ahí me gustaría también escuchar las opiniones de quienes no habéis intervenido todavía. Hola, buenas, no Hola, sé si Abelardo. me escucháis. Muy bien, buenas te tardes. escuchamos, Abelardo. Buenas tardes. Nada, para comenzar, dar las gracias sobre todo a Quique, que nos propuso también el tema, porque si mal no recuerdo, al principio queríamos realizarlo sobre una ecoaldea o algo por el estilo, estaba súper lejos, se tardaba 1 hora en llegar, unas complicaciones tremendas y bueno, no tenía muy buen puerto y bueno, al final fue también, bueno, fue Quique, ¿no? El que nos propuso hacer el tema del rastro, bueno, que gracias porque al final sí, eso sí que llegó a buen puerto y salió algo muy chulo. Y bueno, también darle las gracias a mi compañero Joel, que la verdad es que con el tema de edición y demás, a pesar de que no supiéramos mucho, creo que hizo un trabajo espectacular.
Y bueno, respecto al tema de la segunda pregunta, no sé si voy a decir una obviedad, pero bueno, la diré. El tema del formato audiovisual respecto a una etnografía clásica de papel, etcétera, etcétera, obviamente nos ayuda y nos facilita la vida a unos niveles impensables, sobre todo a aquello de captar esos imponderables, ¿no? Bueno, de la vida social, ¿no? Y cosas tan obvias que podríamos dar o que se pudieran pasar por alto en una etnografía al uso, creo que, bueno, que el tema pues, audiovisual nos facilita muchísimo la vida, pero no solo que nos facilite la vida, ¿no? Sino que también nos alimenta a nosotros mismos, nos transforma de alguna manera, porque justamente ese tipo de cosas que quedan plasmadas en los métodos audiovisuales, luego también nos puede ayudar no solo a nosotros mismos, sino a nivel teórico, bueno, poderle dar una vuelta bueno. Y bueno, ya está, solo quería decir esto. A mí odio hablar en público y bueno, que muchas gracias a todos. Gracias, Abelardo. Gracias por ser tan sincero. Yo no soy buen profesor o eso, creo. He pasado por estas cosas antes o lo tengo con menos distancia. Entonces, mi punto es que yo no soy honesto si os digo que os metáis en el barro. Si yo al contrario os hubiese intentado llevar a la idea de la ecualdea y de complicaros la vida, dice mal. Dice, no hubiésemos llegado a puerto ninguno. Y yo veía muy claro el tema que teníais ahí una oportunidad, además que os sentabais muy cerca en el espacio, ¿no? Decía, es que cómo no se conectan estos que están ahí al lado sentados en que tiraseis de Emilio, que era un ejemplo muy bueno y incluso visualmente luego para todos el ver el tema del rastro, que es una cosa, verlo desde dentro que desconocíamos mucho. Y siendo sinceros, que yo creo que esto lo he entendido muy bien desde el principio, yo siempre repetía que esto de investigar es solucionar problemas, ¿no? Es buscar problemas para ponerles solución y ya que aparezca otra pregunta, ¿no? Pero me acuerdo además que esta cosa la contó desde el principio, de no, es que mi hermana estudia cine y yo te decía, vamos a ir a por tu hermano, ¿no? O sea, al final tu hermano, darle las gracias y espero que también estas cosas te hayan conectado con él, ¿no? Que compartáis estas cosas que a veces es muy bueno. Y claro que os hubiese echado una mano, ¿eh? Dice, yo al final siempre os tengo que poner en el brete este último, como hacía José Carmelo un poco con nosotros, de decir, no está el ruedín, dice, no está el que te enseña a montar en bici detrás para sujetar, pero hubiese sacado el trabajo, sobre todo porque yo sabía que teníais buen material, que os lo habíais currado y os hubiese, en último caso, dice, a todos esto es un secreto que espero que guardéis para el año que viene, no se lo digáis a los que vienen detrás, os hubiese ayudado a editar, si hubiese sido necesario, a todos, pero esto es mejor decirlo a posteriori, parecer el capitán a posteriori con todo, porque si no, claro, os relajáis y no apretáis. Dice, esto es parte del truco de enseñar mal, ¿eh? O sea, de que no me considero buen o el mejor profesor, sí que en el sentido de que os he contado siempre un poco la verdad de estas cosas de tener que ir a los marrones, pero lo hubiésemos sacado entre todos hacia adelante. De eso no me cabe duda. ¿Quién más se anima? Que no se encendía el micro. Ahora. Nos queda ya un poquito de tiempo. Sí, adelante. Con respecto a la diferencia entre el método audiovisual y el método clásico de la antropología, me parece que el método audiovisual rompe un poco la barrera entre informantes y etnógrafos, porque no es lo mismo para el informante que tú escribas un diario de campo, un registro sobre lo que has visto en el campo, en comparación a un vídeo. Yo creo que es algo más cercano para ellos, que les hace más ilusión, que se sienten más, no sé, más reflejados, por así decirlo. Y de hecho, una de las informantes de nuestro vídeo era amiga mía y suele pasar ahí tiempo en el 2 de mayo y ha venido a Espiello a ver los documentales. O sea que me parece que acerca mucho la antropología a la gente. Mucho más. Genial, eso.
Sí, es cierto, es cierto. En fin, respecto a lo que decías, yo antes, ahora ya no se puede hacer ese chiste porque ya no funciona. Cuando me decían que dónde estaba la ventaja en la relación con los informantes, había un mito al principio de que las cámaras lo que hacían era ahuyentar a la gente, que la inhibían y la cohibían, ¿no? Y a mí me pasaba todo lo contrario, ¿no? Yo llegué a hacer la broma, ahora ya digo que ya no sirve porque ya la Guardia Civil cuando te para ponerte una multa ya lo hace con el ordenador, pero en aquella época los únicos que sacaban ya el bolígrafo para escribir era la Guardia Civil para ponerte una multa, ¿no? Y les decía, sí, vamos a aparecer, cuando llegas a hablar con un informante y sacas la libreta y el bolígrafo y le empiezas a hacer preguntas, lo primero que hacen es pensar que cuánto les va a costar aquello, ¿no? Pues decía, con la cámara no suele pasar esto, ¿no? En todo caso pensarán que cuánto me van a pagar por ser actor. Pero bueno, es un chiste malo que además ya ha quedado obsoleto en cualquier caso. Yo también quería decir que algo, porque yo nunca había hecho un audiovisual, ¿vale? Y yo sola tampoco, ha sido en grupo, y algo que me ha resultado bastante interesante es que se pueden captar un montón de detalles, porque mientras algunas personas del grupo están dentro del grupo de trabajo, están dentro del grupo que estás estudiando, hablando con esa gente y demás, sin necesidad de estar grabando, el resto de personas del grupo de trabajo pueden estar grabando tanto a nosotras que estamos estudiando, vamos a poner a los sujetos de estudio, como a los sujetos de estudio interactuando con nosotras, y además también pueden grabar el ambiente. Entonces, como que esta experiencia de las personas que están grabando tanto el ambiente como a nosotros, y la experiencia nuestra, que estamos interactuando directamente con las personas que queremos estudiar. Eso es como un punto a favor, por así decirlo, ¿vale? De hacer un audiovisual antropológico respecto a la etnografía clásica. Tienes razón, y además yo siempre os insisto en que salgáis, en que os pongáis también delante de la cámara con vuestros informantes y vuestras informantes. Venga, yo creo Sofía. que esa es la magia de los making of que nos gustan tanto. No sé si habéis visto el de Achao del otro día de Trasfoco, que es una pasada. A mí me encantó el documental. Perdona, José Carmelo. No, es que Sofía tenía levantada la mano hace rato. Entonces, no la había visto. Es que no veo a Sofía en mi pantalla. Mira, sí, perdón. La tienes arriba en la esquina izquierda. Sí. Yo solo quería añadir una cosa respecto a lo que ha dicho Ana, que a la hora de grabar un audiovisual como que te acercas mucho más a la gente. Entonces, aparte de eso, yo de algo que también me he dado cuenta es que cuando tú realizas un trabajo escrito, nunca, o por lo general casi nunca, los informantes, o sea, las personas que te están informando, las personas que tú estás entrevistando para añadir entrevistas, te van a decir, déjame el trabajo cuando lo has terminado, que lo quiero leer. Y a comparación con el audiovisual, por ejemplo, yo que también he hecho un audiovisual para turismo, todas las personas que han participado te han dicho después, déjame el audiovisual, lo quiero ver, me lo puedes pasar, me puedes, ¿sabes? Entonces es como que aparte de acercar y de meter un poco a la gente en lo que es la antropología, también considero que como que la gente lo valora mucho más, y es como muy curioso, porque al final las dos cosas llevan mucho curro detrás, pero como que me da la sensación de que con el audiovisual es mucho más sencillo llegar a la gente, porque al final que tú le plantes a una persona, toma, léete mi trabajo de 30 páginas, pues igual te dice, no sé. Entonces a la hora de ver el audiovisual es como que todo el mundo estaba súper dispuesto. Es más, te lo decían ellos, cuando nosotros siempre al terminar las entrevistas, por ejemplo, decíamos, vamos a terminar este audiovisual, si lo quieres me lo pides, te lo subo como un documento, por ejemplo, al Drive, pero no, todo el mundo te lo pedía antes. Y, por ejemplo, con un trabajo escrito, yo es que eso nunca lo he vivido. Ciertamente, es así. Quique creo que quería comentar algo. No, estaba sintiendo, no. Ah, vale. Yo sí, a propósito de lo que acaba de decir Sofía, y yo no sé si eso lo habéis trabajado o lo habéis estudiado, está trabajado o estudiado desde, pues, por antropólogos, antropólogas que sean expertos en el manejo de estas metodologías. ¿No tendrá a lo mejor esto que ver con que
a fin de cuentas, la tecnología de la escritura lleva con el ser humano muy poco tiempo, cronológicamente hablando, mientras que nuestra tradición ha sido oral, ¿no? Entonces, a lo mejor lo visual junto con lo oral sigue teniendo esta potencialidad interesante, ¿no? Para contar historias, ¿no? No sé, se me ocurre. Sí, además, no, solo tenemos que pensar que todos los códigos más importantes de nuestra cultura son audiovisuales. Los rituales y cualquier símbolo. Símbolos. Cualquier símbolo, todos los símbolos, que es lo que contienen los significados y lo que nos llevan a los valores, al fin y al cabo, la esencia de la antropología es visual y audiovisual, pero fundamentalmente audiovisual. Y la única forma de llegar a fondo a todo es audiovisual, es audiovisualmente. Y la única forma de poder interiorizar significados muy complejos sin tener que pasar por sofisticados lenguajes abstractos a los que hay que dedicar mucho tiempo para interiorizar y aprender, me refiero a los códigos escritos, los códigos científicos y filosóficos escritos, cuando entramos en altos niveles de abstracción, y eso te lo puede hacer el audiovisual de manera mucho más sencilla. Y todas las culturas lo tienen. Todas las culturas tienen los rituales y todas las culturas tienen sus símbolos y todos los símbolos son visuales o audiovisuales. Vamos, yo esto siempre se lo he escuchado explicar también a José Carmelo y a través de lo que dice Humberto Eco de la tercera articulación del cine, ¿no? Dice la capacidad, la cantidad de información que es capaz de dar el audiovisual, no solo el cine, sino la mezcla de imágenes y sonidos, más allá del texto escrito, que es lineal, ¿no? Es decir, obviamente que esto es una mezcla entre los cuentos, pero claro, dice el cuento que se cuenta en voz alta alrededor de la hoguera como una forma de transmisión oral, que muchas veces además en la tradición medieval y en Aragón hay muchos ejemplos sobre esto, que se contaban con pequeñas tablillas de imágenes donde se iba repasando la historia, y dice, no era una cosa tan elevada en esta cosa que tú dices, desde la tecnología de escribir no nos acompaña, o era una cosa muy reservada, ¿no? Hasta el momento del invento de la imprenta y determinado tipo de cosas que no vamos a repasar, pero es una cosa que incluso decía Marie Claire, ¿no? Decía la capacidad que tiene un audiovisual de poner distintas formas de infografía, de contar incluso en los sonidos, ¿no? Es decir, entonces esa es la magia de contar bien las historias en este sentido y de lo que yo creo que siempre os hemos insistido que aprovechéis, ¿no? Dice la capacidad articular que tiene, pues me imagino en el audiovisual de la historia de los drags o en el tema del flamenco, dice la cantidad de información que tú puedes estar viendo teniendo una voz en off, una música y una imagen, ¿no? Dice la cantidad la esencia que recoge en cantidad de información que es rápidamente entendible y asimilable por parte del espectador, o sea, en la más pura teoría de la comunicación y del lenguaje, ¿no? Entonces eso es maravilloso y hay que saber aprovecharlo, es todo un arte aprender en hacerlo y en ponerlo en práctica, en errar, en fallar y en hacer prueba y error, y sobre todo en entenderlo como usarlo bien, ¿no? E incluso en ser una forma más de llegar a la gente con la que trabajas, de tener esa evolución. Antes sí parecía que quería responder algo a lo que decía Sofía, es que yo me acuerdo incluso de haber entrevistado a viejos antropólogos que llevaban las separatas de los libros en los capítulos de los libros en la que la gente se sentía representada y todo lo más que podían hacer era buscar los verbatims para ver si se reconocían, ¿no? Si se reconocían, sí. Cuando todos sabemos que los verbatims son ciertos, son reales, pero muchas veces están reescritos. Están reescritos para guardar, no dice no para mentir, sino para guardar, la confidencialidad. Dice aquí, claro, la confidencialidad no se guarda. Aquí el dato es transparente. Y a veces incluso también en los verbatim la fidelidad, porque... claro, sí, para guardar la esencia muchas veces. Cuesta mucho contextualizarlos, como un verbatim normalmente es un trozo de conversación extraída y demás, luego hay que añadirle antes y después todo el contexto y a veces hay que modificarlos para que tengan esa, digamos, o mantengan esa... Sí, esa contextualización que explique lo que quieres decir. Exacto. Cuando en el audiovisual dice una imagen, una voz de entrevista, un sonido y una voz en off en un muy corto espacio de tiempo, ya hemos visto en ejemplos incluso de minuto y medio, de 30 segundos, no llegando a hacerlo de un modo tan enrevesado como lo hace o direccionado como lo hace la publicidad, pero se pueden explicar cosas muy grandes, ¿no? O explicar a lo mejor lo que es un ritual en 1 minuto y medio o en 2 minutos o en 3 se pueden llegar a explicar rituales que duran horas, ¿no? Y una procesión de una Semana Santa
bien hecha en un formato esquemático se puede llegar a resumir o a condensar en la esencia de una cápsula entendible en pocos minutos, ¿no? Cosas que a lo mejor duran 12 o 15 horas, ¿no? O que duran semanas. Estoy pensando en cosas que he visto en formatos más de África y cosas de estas, ¿no? Entonces esa magia yo creo que es la que hay que conservar, respetar, aprender y saber jugar con ella en el mejor sentido de jugar. Y la literalidad puede ser una trampa, puede ser quizá la mejor forma de autoengañarse, creyendo que porque citas literalmente, lo citas descontextualizado y estás mintiendo, entre comillas, sin querer quizá, pero estás diciendo lo contrario de lo que era la esencia de la conversación de la que procede ese verbatim, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso. Pero bueno, son así. Venga, hay una última oportunidad para quienes no habéis hablado. Creo que Saray me ha tenido oportunidad. Si quiere hablar, no te asustes. Daniela, que está ahí, Daniela Flores, o Ana María, que también, no sé, no recuerdo haberos oído. Si queréis decir algo, por favor, animaos, que nos gustaría escucharos. Sí, yo volviendo a sacar el caso, el tema de la relación entre el audiovisual y el público, me gustaría decir que no solo me parece importante, sino también muy relevante porque, vamos, o sea, estás sacando el anonimato a la gente, ya no es un nombre, ahora es un rostro, es mucho más fácil simpatizar y empatizar con las personas cuando las ves y acceder a un público mayoritario, porque al fin y al cabo los textos los leemos entre nosotros, somos un público bastante cerrado y así se abre el camino hacia más gente. Tienes toda la razón, muchas gracias. Ana María, ¿te animas? Bueno, o sea, es que ya lo habéis dicho todo, pero yo creo que también es un poco eso, ¿no? Al final el audiovisual aporta a lo mejor una manera de ver lo que nosotros hacemos como antropólogos que mediante un texto es más difícil que la gente lo entienda o que la gente empatice con él. Creo que el audiovisual y la asignatura audiovisuales nos ha ayudado mucho también a nosotros a ver cómo funciona y cuáles son las ventajas que tiene. Muchas gracias. Daniela, tu última oportunidad. Daniela Flores, que no sé si nos escuchas y si quieres decir algo antes de acabar. Bueno, mis compañeras ya creo que lo han resumido todo acerca de nuestro trabajo. Para mí personalmente ha sido pues algo bastante nuevo y también bastante interesante porque, bueno, yo acerca de nuestro trabajo no conocía acerca nada de las drag, entonces ha sido un mundo que se me ha abierto, poder conocer, también quitar esos temas que son tabús, por así decirlo, hacia este colectivo. Y nada, bueno, acerca de la asignatura, pues también me parece súper interesante que se hagan estas cosas, que dejar eso, bueno, no dejarlo de lado, pero sino que se abran nuevas formas de poder hacer nuestros trabajos de campo. Y no sé, eso. Bueno, pues muchas gracias, Daniela. Héctor, ¿quieres probar a ver si te funciona el sonido para que no te dejemos ahí olvidado? ¿Se escucha si hablo? Sí. ¿En serio? Fantástico. Para mí el trabajo fue gran parte de la edición, porque eso fue lo que me tocó a mí. Y yo ya tenía un poco de experiencia editando imágenes, así que eso fue fácil trasladar esas habilidades a lo del video, porque el software es bastante parecido. Y me sorprendió que para mí fue bastante fácil, honestamente, todo el proceso de tomar todas las entrevistas y formar un narrativo, porque a mí me gustan los documentales en que no hay narración, en que el material habla por sí mismo, porque con un trabajo escrito no se puede hacer eso, tienes que interpretar lo que has recopilado, pero con esto pues simplemente tomé lo que tenía y de eso formé una pequeña historia y estuve muy contento con cómo terminó. Bueno, pues estupendo, pues muchas gracias por tu testimonio porque te dejábamos ahí de lado, ¿vale? Bueno, pues lamentablemente, porque yo por lo menos me lo estoy pasando muy bien, creo que ha llegado el momento de cerrar, pero... Rogelio, perdona, tienes la mano levantada. Sí, lo siento, Rogelio, y ya perdona. finalizamos. Es que a quien levanta la mano lo pasan a una esquina y lo condenan ahí a que no lo veamos. No, es que me ha aguantado hasta el final, os he estado escuchando con muchísimo interés. No sé si aguantará la conexión, porque cada vez que pongo el vídeo
me saca. Es el problema estar en las zonas rurales. Pero agradeceros mucho a todos el trabajo que habéis hecho. Estaba pensando, lo he pasado muy bien este rato que os he estado escuchando, porque estaba pensando que con un buen alumnado y unos profesores buenos, aunque digan que no saben, se consiguen muchas cosas. Y estoy seguro que veremos algún documental vuestro dentro de poco tiempo en Espiello, porque os veo muy convencidos. Habéis cogido el espíritu gracias a Quique, que os ha empujado la asignatura, y os veo animados, os veo... voy a ver si me da tiempo a ver todos los documentales antes de que FESCOM me cierre el grifo, pero bueno, como tengo enchufe con los jefes, seguro que me da luego el acceso directo para poderlos ver. José Carmelo, antes de que cierres, cuando vayas a cerrar ya, tengo un regalo para todos. Resulta que en la excursión yo estuve haciendo fotos y vídeos para Somo, que es que lo necesitaba. Bueno, cuando entramos en la plaza de Aínsa, ahí había jaleo. Ramón se subió en la navata a intentar explicar las navatas a los chicos. Son 5 o 6 minutos de vídeo para que veáis lo que pasó allí cuando ya vayas a cerrar, porque es fuera de todo ese contexto. Es un regalo para los que estuvisteis allí, que estoy seguro que ese vídeo se va a ver mucho en Espiello. Qué bien, qué bien. Estupendo, pues muy agradecidos, bueno, y muy agradecidos a tu presencia y a todo el empuje que das a Espiello. Bueno, Rogelio es el presidente de la Asociación de Cine... el científico. Ya no. Ahora ya no. Bueno, lo ha sido, pero sigue siendo el alma. Es el espíritu, sí, sí, de algo muy interesante para nosotros y que a veces no tenemos tiempo de comentarlo, pero bueno, os pasaremos información porque conozcáis, porque además hacen un festival también en un sitio muy bonito, en uno de los pueblos más bonitos de España, en Ronda, y hacen actividades muy interesantes sobre la relación del cine científico. Yo estoy ahora además en clases, siempre os insistí mucho en cómo empieza el cine y cómo hay que catalogar esto, y que le echéis un vistazo a CSIC y a Trasfoco, que hacen cosas muy, muy interesantes para que os sirvan pues para ir juntando experiencia y materiales y estímulos. Sí. Muy bien, pues yo creo que, ¿no?, que ahora sí que podemos dar por acabada la sesión. Agradeceros a toda la asistencia. Yo me quedo un poco con que de lo que se ha hablado aquí es que el audiovisual es una herramienta muy importante para la divulgación desde el ámbito antropológico. Habéis hablado de lo que supone de cercanía con el informante para vosotros como investigadores, lo que supone para esa cercanía. También la comodidad para vosotros y la facilidad para mostrar cosas que son más difíciles de mostrar en el ámbito escrito. También se ha hablado poquito, pero también yo creo que es importante. El cine audiovisual normalmente suele ser un trabajo en equipo, algo que es mucho más enriquecedor que otro tipo de investigaciones que son más solitarias, o por lo menos debería serlo, porque ya sabemos que muchas veces las producciones cuesta sacarlas adelante y acaban siendo unipersonales, pero en la teoría el audiovisual debería hacerse en equipo. Y luego también lo que hemos comentado ya al final de la sesión, que también es muy interesante acerca de la reflexividad, ¿no? Cómo los sujetos que aparecen en esos audiovisuales pueden verlo y les apetece mucho más verlo en este formato que en otros. Entonces yo creo que un poco podemos hablar un poco de esas conclusiones, agradeceros ese trabajo. No sé si José Carmelo o Quique quieren decir algo más para finalizar. Y bueno, que esperamos veros por aquí el año que viene. Podéis ver vuestros trabajos, ya sabéis, en FESCOM TV y también el resto de trabajos del festival hasta el próximo 3 de abril. Y lo dicho, muchísimas gracias. Gracias. Solamente deciros que, bueno, que con unos alumnos como vosotros, unos alumnos y unas alumnas como vosotros y vosotras, que es muy fácil trabajar, ¿vale? Y que Quique y yo lo hemos comentado en más de una ocasión, y que tanto él como yo hemos disfrutado muchísimo, y que estamos muy, muy contentos de haber tenido la oportunidad de compartir lo poco que sabemos con vosotras y vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias por todo. Adiós. Hasta luego.